Hoy vivimos en un mundo en constante cambio. Serious. Desde el conflicto entre Rusia y Ucrania, pasando por las decisiones polémicas de figuras como Donald Trump, hasta los avances acelerados en inteligencia artificial, pareciera que todo puede marcar un antes y un después en la historia. Pero no es la primera vez que la humanidad se enfrenta a giros tan radicales. A lo largo del tiempo, algunos eventos han cambiado el rumbo de nuestro mundo para siempre. Así que hoy te presento 7 hechos históricos que transformaron el mundo tal como lo conocemos. Número 7. La invención de la imprenta, abriendo las puertas del topa. En el siglo XV, un orfebre alemán, Johannes Gutenberg, cambió el mundo sin empuñar una espada ni conquistar imperios. ¿Su arma? La imprenta de tipo móvil. Antes de su invención, copiar un solo libro podía tomar meses o incluso años. Era un trabajo reservado para monjes y escribas, y por eso la educación y el conocimiento eran un lujo para las élites. Pero con la imprenta, todo cambió. Por primera vez en la historia, el conocimiento se podía reproducir en masa. Las ideas viajaban más rápido que nunca. La Biblia de Gutenberg, los textos de ciencia, filosofía y literatura empezaron a circular por Europa. Esto disparó la alfabetización, debilitó el poder absoluto de la Iglesia y fue combustible para movimientos como la Reforma Protestante, el Renacimiento y siglos después, la Revolución Científica. En pocas palabras, Gutenberg no solo imprimió libros, imprimió futuro. Número 6. La caída de Constantinopla. En el siguiente peldaño, el último respiro de Roma y el despertar de un nuevo mundo. Durante más de 1000 años, Constantinopla fue el corazón del Imperio Bizantino, el último bastión del Imperio Romano. Una ciudad tan rica, tan fortificada y tan legendaria, que era difícil dilucidar la serie de sucesos de los que te voy a contar. Todo empezó allá de 1453. El joven sultán Mehmed II, al mando del poderoso Imperio Otomano, hizo lo imposible. Tomó la ciudad tras un brutal asedio. Y con esa caída terminó oficialmente la Edad Media. ¿El impacto? Brutal. Muchos sabios y artistas bizantinos huyeron hacia Europa occidental, llevando consigo antiguos manuscritos y conocimientos griegos y romanos. Eso alimentó directamente el Renacimiento. Además, al quedar bloqueadas las rutas comerciales tradicionales hacia Asia, Europa se vio obligada a buscar nuevos caminos. Por mar, lo que más tarde desencadenaría la era de los descubrimientos, incluyendo el viaje de Colón a América. La caída de Constantinopla no solo borró un imperio, redibujó el mapa del mundo y abrió las puertas a la era moderna. Número 5. El descubrimiento de América, 1492. Tal y como te lo mencioné, la caída de Constantinopla desató una serie de eventos, lo que nos lleva directamente a... El 12 de octubre de 1492, Cristóbal Colón llegó a lo que él creía que eran las Indias. Nada más lejos de la verdad, pues. En realidad, había llegado al nuevo continente. Y no fue solo un viaje, fue un choque de civilizaciones. De un lado, los grandes imperios indígenas, mexicas, mayas, incas, con siglos de historia, cultura y tecnología propias. Del otro, un continente europeo sediento de expansión, riqueza y poder. ¿El resultado? La historia cambió para siempre. Se inició la colonización del continente americano. Europa se convirtió en el centro económico y político del mundo. Millones murieron por enfermedades, guerras y esclavitud. Pero también se mezclaron culturas, religiones, lenguas, y nació un mundo completamente nuevo. El descubrimiento de América desató la globalización antes de que la palabra existiera, y dio inicio a una era que aún define nuestra identidad y nuestras raíces. Número 4. La Revolución Francesa, 1789. Aquello que se cuela aquí al cuarto puesto del top no es otra cosa, sino un conflicto bélico, que quizás a primera vista no comprendas bien el por qué te afecta a ti directamente. Pero presta atención, y más temprano que tarde lo comprenderás. A finales del siglo XVIII, Francia estaba al borde del colapso.
El pueblo moría de hambre mientras la nobleza vivía entre lujos. Y un día, todo explotó. En 1789, miles de ciudadanos hartos del abuso, la desigualdad y el autoritarismo tomaron las calles, derribaron la monarquía y tomaron la Bastilla, símbolo del poder absoluto del rey. Así comenzó la Revolución Francesa. El impacto, enorme. Se acabó con siglos de monarquía absoluta. Se proclamaron los derechos del hombre y del ciudadano. Libertad, igualdad y fraternidad. La idea de que el pueblo podía levantarse inspiró a muchas otras revoluciones, desde América Latina hasta Haití. Y aunque después vino el caos, las guerras y Napoleón, el mensaje ya se había sembrado. El poder no le pertenece solo a los reyes, también al pueblo. La Revolución Francesa rompió cadenas mentales, sociales y políticas y pavimentó el camino para el mundo democrático moderno. Número 3. Es así que nos adentramos a los primeros 3 puestos de nuestro vídeo. Si de revoluciones y cambios históricos hablamos, el que queda en el tercer lugar del top no es nada menos que la Revolución Industrial, siglo XVIII a XIX, cuando el vapor reemplazó al músculo. Antes de la Revolución Industrial, la mayoría de las personas vivía del campo, del trabajo manual y de oficios tradicionales. Pero todo eso cambió a mediados del siglo XVIII en Inglaterra, cuando el ser humano empezó a crear máquinas que hacían el trabajo por él. El vapor, el carbón, los telares automáticos, los trenes. Lo que antes tardaba semanas, ahora podía hacerse en horas. Nació la producción en masa y con ella las grandes ciudades, las fábricas, el capitalismo moderno. El impacto: se multiplicó la producción, bajaron costos y aumentó el consumo. Aparecieron nuevas clases sociales, la burguesía industrial y el proletariado. Se aceleró la urbanización y, claro, también la contaminación. Y se dio el primer gran paso hacia el mundo globalizado que conocemos hoy. La revolución industrial no solo cambió la tecnología, sino la forma en que trabajamos, vivimos y nos organizamos como sociedad. En pocas palabras, el mundo dejó de ser rural y artesanal para volverse urbano y mecánico. Número 2. La Segunda Guerra Mundial. Si hay algo que me ha quedado claro al hacer este video, es que el progreso y la historia muchas veces se forjan a golpes de tragedia. Y lo que verás ahora es, para muchos, el evento histórico más importante del siglo XX. Uno que formó el mundo tal y como lo conocemos actualmente, aunque no por eso deja de ser menos deplorable. En 1939, tras años de tensiones políticas, crisis económicas y el ascenso de líderes totalitarios como Adolf, Stalin y Mussolini, por mencionar algunos, el mundo volvió a encender la mecha del caos. Alemania invade Polonia y comienza la Segunda Guerra Mundial, el conflicto más letal de la historia. Más de 100 millones de soldados, decenas de países involucrados, más de 60 millones de muertos y atrocidades como el Holocausto y los bombardeos atómicos sobre Hiroshima y Nagasaki. Pero más allá del horror, este conflicto redibujó el mapa mundial y marcó un antes y un después en muchos sentidos. La medicina moderna dio un salto gigante. Se masificó el uso de la penicilina, se perfeccionaron las transfusiones de sangre y técnicas de cirugía de emergencia que hoy salvan millones de vidas. La tecnología avanzó a pasos agigantados. Se desarrollaron el radar, el sonar y las primeras computadoras, como Colossus. Incluso los cohetes Queen, 2 alemanes, sentaron las bases para la futura carrera espacial. Nacieron 2 superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, marcando el inicio de la Guerra Fría y con ella, décadas de tensión nuclear. Se creó la ONU, con la esperanza de evitar otra guerra mundial, aunque hoy, a casi 80 años de su creación, parece que no sirve para nada. Comenzó la descolonización. Muchas naciones de Asia y África comenzaron a independizarse, rompiendo con siglos de dominio europeo. Y algo importante,
las mujeres tomaron roles fundamentales en la industria y la sociedad, abriendo paso a movimientos por la igualdad que seguirían creciendo. En resumen, la Segunda Guerra Mundial fue el punto final del viejo mundo y el inicio de un nuevo orden global. Un orden construido sobre ruinas, pero también sobre avances que moldearían el futuro de la humanidad. Número 1. Para cerrar con broche de oro este top, tuve en mente varios hechos que han cambiado al mundo, pero el que arrebata el primer lugar no podría ser otro, sino la invención de la computadora. El nacimiento de la mente artificial. Todo comenzó como una necesidad matemática y militar. En los años 30, el matemático Alan Turing planteó la idea de una máquina universal capaz de resolver cualquier problema lógico. Poco después, durante la Segunda Guerra Mundial, se desarrollaron las primeras computadoras reales para descifrar códigos enemigos. Pero fue con la Electronical Numerical Integrator and Computer, por sus siglas en inglés ENIAC, en 1945, que nació la primera computadora electrónica de propósito general. Un monstruo de más de 27 toneladas, que apenas podía hacer lo que hoy haces con tu celular. A partir de ahí, el mundo nunca fue el mismo. Se automatizaron procesos industriales, se revolucionaron las ciencias, las comunicaciones, la educación. Aparecieron los videojuegos, la inteligencia artificial y todo lo que hoy das por hecho. La computadora marcó el inicio de la era digital y pavimentó el camino para todo lo que vino después, desde el Internet hasta la IA que estás usando ahora mismo. Sin ella, simplemente no estarías viendo este video. Es así que llegamos al ocaso de este video, no sin antes agradecerte por haber llegado hasta aquí y por supuesto presentarme contigo. Soy Charlie, alguien que al igual que tú siente curiosidad por nuestro pasado. Pues recuerda, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. En este canal encontrarás contenido variado sobre historias, curiosidades, misterios, hechos y todo tipo de datos. Si te gustó el video te pido te suscribas, des like y comentes qué otro tipo de contenido quieres ver por aquí o lo que se te ocurra. Con esto me ayudarías muchísimo a seguir creando contenido cada vez con más calidad, la que te mereces. Chao.